Hoy en día nos encontramos en una situación muy compleja en la que toda la sociedad ha quedado muy sorprendida y no se esperaba esta situación. Pues personalmente esta situación para mí es una situación muy hermosa, muy bonita, por el simple hecho de que nos ha creado mucha conciencia. Cuando empezó a pasar esta situación, uno empezó a crear conciencia y decir, ¿y ahora cómo voy a vivir? ¿Y ahora mis ingresos? ¿Y ahora, bueno, y aquí está mi familia que siempre me quiso? Pues uno empieza a crear conciencia de cómo estuvo generando ingresos, si lo estuvo haciendo adecuadamente, adaptados. ¿Por qué digo adaptados? Porque no solo es crear conciencia, sino es adaptarnos a la nueva era. Si se dan cuenta, el emprender ya no es una opción, sino se está volviendo cada día se está volviendo una necesidad. El emprender es mucho mejor que solo quedarnos conformados con un sueldo, pues porque hoy en día ya las empresas tradicionales pertenecen a la era industrial, y hoy en día tenemos que entender que no nos encontramos en la era industrial. Esa era industrial ya se fue acabando hace muchos años, y uno sigue preparándose para quedarnos en la era industrial. Pues hoy en día déjame decirte que nos encontramos en la era de la información, en la era de la tecnología. Pero muchas personas que no hacen casos o no se están autoeducando lo suficiente, pues siguen atrapados en la era industrial e ignorando y muchas veces riéndose de los que emprenden o crean negocios por el medio llamado Internet. Por Internet se pueden crear grandes negocios, y hoy en día es lo más seguro, ya que nos encontramos en la era misma. Se han dado cuenta que estos tiempos de retos, estos tiempos de aislamiento, de cuarentena, pues solo ha perjudicado a los que se han quedado en la era industrial, es decir, en la era de los trabajos, en la era del sueldo. A la mayoría los ha perjudicado, ya que nos encontramos en la era de la información. Y nunca van a tener ese gran éxito quedándose en la era que ya pasó hace muchos años. Pues los únicos que siguen generando ingresos somos los que estamos emprendiendo en la era de la tecnología. Personalmente tengo un proyecto de emprendimiento por internet que me ha dado la libertad. No tengo la necesidad de trabajar porque emprender en la nueva era llamada era de la tecnología me dio la oportunidad de crear un negocio y poder vivir también de eso sin la necesidad de cambiar mi tiempo por el dinero. Pues los que se quedaron en la era industrial siempre están cambiando tiempo por dinero, y por eso fueron muy perjudicados. Pero en este caso nosotros que creamos negocios por internet no nos perjudicó en nada. Y es lo más bonito. Pero yo te invito de todas maneras a que puedas, y una vez que ya creas conciencia, decide emprender, pero emprende en la nueva era, en la era de la tecnología, que no te pide capital, no te pide empleados, ni mucho menos un local. Es hermoso entender que al adaptarnos podemos cambiar muchas cosas en nuestra vida. Pues tú decides, te adaptas o te quejas, creas o miras. Hoy en día muchas personas se quedan mirando contenidos que otros creadores han logrado hacer. Pues tú decides, ¿creas o te quedas mirando? Crea contenido, crea algo que aporte valor, deja de quejarte y deja de hablar de los demás. Pues yo por lo general me gusta crear cosas, crear contenido, crear talleres virtuales, lo estoy haciendo para que otras personas sean beneficiadas. Pero hay muchas personas que posiblemente tengan igual de información que yo o mucho más, y andan hablando mal o andan viendo el gran error. Pero yo les pregunto, ¿qué tanto estás aportando a los demás con lo que sabes? Pues empecemos a aportar. Lo poco que sepas, empieza a crear contenido, empieza a crear contenido de valor que sume a la vida de los demás y que pueda alimentar la mente del ser humano. En estos tiempos es más cuando te invito a autoeducarte, a leer libros por tu propia cuenta y desde tu voluntad.
Empieza a escuchar audios, empieza a conocerte más como ser humano, empieza a formar mejores hábitos, a crear hábitos positivos y buenos que van a construir un mejor ser humano. En estos tiempos y en toda la vida, y así pasen años, siempre la autoeducación va a ser determinante en nuestras vidas, ya que eso va a ser muy fundamental para nosotros poder crear cosas mientras los demás se quejan. Como dice un gran libro, innova o muere, innovar o morir. Pues o innovamos cosas o nos morimos en el camino de la vida, quejándonos por todo, quejándonos por el dinero, por los alimentos, quejándonos por el lugar donde vivimos, quejándonos por el estilo de vida que llevamos. Pues tú decides, el cambio está en ti y solo tú tienes tu resultado. Créeme que tú puedes lograr todo lo que te propongas, y te lo digo porque lo he experimentado.